Sorbos de Café es un podcast de Bitácora Cafetera donde cada semana tendremos pláticas con gente involucrada en la industria. Baristas, productores, tostadores, catadores, dueños de cafeterías, emprendedores, entusiastas. Tendremos espacio para hablar de lo que más nos gusta, café, por supuesto con una taza de por medio. Soy Jair Ugarte, de Bitácora Cafetera, y te invito a que te hagas un café y te unas cada semana a esta plática. Ah, y no te olvides de seguirnos en Instagram y TikTok. Tomamos mucho café. Hola a todos, bienvenidos a este espacio de café donde hablamos con gente de café. Mi nombre es Jair Ugarte, de Bitácora Cafetera, y tengo el placer de tener en esta ocasión a Eduardo Juárez, reconocido personaje que seguramente todos los que oyen este programa lo conocerán. Nos va a contar mucho más de su historia, ya estuvimos ahorita platicando un poquito. Y pues nada, muchas gracias por el tiempo, el espacio, Lalo, y bienvenido. No, pues muchas gracias a ti, gracias por invitarme, gracias por estar aquí en El Tostador, y yo encantado de participar. Y pues ya estamos tomando café porque dices que sin café no iba a fluir esto. Sí, a mí me ayuda mucho a despejarme, a aclarar las ideas. Qué bueno que lo dices, porque fíjate, yo siempre empiezo preguntándole a la gente por qué toma café. Yo tomo café porque me gusta mucho su sabor, y a diferencia de mucha gente que toma café por necesidad, creo que yo tomo más el café porque me gusta. O sea, no es por una necesidad de adicción, de que necesito cafeína a fuerzas. Ajá. Entonces sí me ayuda mucho a despejarme, sobre todo la primera taza del día, me ayuda muchísimo, pero más que nada pues me gusta como sentir esas notas frutales, florales. Entonces realmente si estoy en algún lugar donde no hay un café que yo quiera, pues no lo tomo. Yo puedo decir, creo que el café lo tomo porque me gusta, por su sabor. Antes de que empecemos como ya a platicar sobre todo esto, Lalo, tú tienes una barra, Memorias de un Barista en la Roma, tienes tu marca de tostado, ¿no? Que es la Casa Sonata. También siempre me gusta decir cuando tengo un primero de algo, y es la primera vez que tengo un campeón nacional aquí platicando. Y corrígeme si estoy mal, creo que eres el mexicano que más alto ha quedado en una competencia internacional, ¿no? Sí, en una competencia internacional de tostado. Sí, soy quien ha llegado más arriba. Y pues sí, tengo Memorias de un Barista y la Casa de Tostado Sonata. Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ¿en qué momento decides que el café va a ser tu vida? Me dijiste ahorita fuera de micrófonos, más de 20 años. Tengo más de 20 años en el café, y yo creo que cuando era adolescente, cuando estaba entrando en los 20s, no sabía a qué me iba a dedicar. Realmente estaba un poco estresado por este tema. Entonces empecé a dedicarme un poco al diseño gráfico, empecé a ver como para qué era bueno. Y esto pasaba mientras yo seguía tomando café. Yo tomaba café desde los 5 años. Desde los 5 años ya tomaba café con leche que me daba mi abuelita en las mañanas o en las noches. Entonces el café siempre me acompañó, pero yo estaba con ese estrés a los 20, creo. Entonces me empecé a trabajar como diseñador gráfico, y uno de mis clientes me invitó a trabajar con él como barista en un proyecto de cafetería, que no era cafetería, era únicamente una camioneta adaptada con una cafetera en la cajuela. Entonces, pues ahí me dijo, oye, pues ¿quieres trabajar conmigo vendiendo café en la calle? Y yo dije, pues sí, siempre me ha gustado el café, siempre me ha gustado como el ambiente de cafeterías, aunque esta no era una cafetería como tal, pero era lo más cercano a una cafetería. Yo siempre visitaba cafeterías, tomaba café todas las noches, iba a Coyoacán a tomar café todos los días. Entonces dije, pues me gusta el ambiente. Entonces le dije que sí, y trabajé un año ahí con esta persona, y pues me di cuenta que me gustaba mucho el café. ¿Por dónde andaban? Vendíamos café afuera de la UAM Xochimilco. Sí. Entonces más o menos llegaba como a las 6 de la mañana y me iba como a las 10, 11 de la mañana. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho el café, pero además del sabor me gustaba mucho todo lo que había detrás. Afortunadamente mi jefe sabía mucho más de café que yo no sabía nada. Entonces además de eso, él tostaba café, y él me llevó a las fincas con las que él trabajaba. Los primeros meses que empecé a trabajar con él, me llevó a Chiapas, a una zona que se llama Chicomucelo, cerca de Guatemala.
Entonces, pues ahí en los primeros meses que conocí de fondo el café, pues empecé a ir a la finca, empecé a conocer qué era una cereza, cuáles eran los procesos. Entonces empecé a conocer los beneficios y a mucha gente del café. Entonces eso me enamoró. Y después vi un programa de televisión que me recomendó mi mamá, que se llamaba Un Café con Paul Bassett. Paul Bassett era campeón nacional barista. Él era campeón nacional barista de Australia. Entonces, perdón, no era campeón nacional, era campeón mundial barista él Ok. era australiano. Entonces él visitaba cafeterías, visitaba a tostadores, a productores. Entonces él hablaba de sus experiencias en el café. Y yo empecé a ver que había un mundo detrás del café, que el café era mucho más que espuma blanca con canela. Me di cuenta que había algo que todavía no lo llamábamos así, pero algo más cercano al café de especialidad. De repente veía que hacían figuras, que hacían arte latte, y yo no sabía muy bien cómo era eso, cómo se llamaba, o siquiera cómo hacerlo. Entonces eso me llenó de dudas y empecé a investigar más cerca del café. Eran cosas que ya se veían en Australia y en un programa de televisión australiano, pero acá pues no había ningún lado, ¿sí? No había nada, no había nada. De hecho, como a mí me gustó mucho el café, muchas veces yo quería como, iba a cafeterías Ujú. y yo tenía una opinión acerca de esa cafetería, quería platicarlas con alguien. Entonces, como no había con quién platicar, Ajá. y dije, bueno, pues yo soy diseñador gráfico, yo puedo, bueno, no estudié la carrera de diseño gráfico, pero sabía diseñar, sabía hacer páginas web. Entonces dije, pues bueno, pues yo voy a hacer una página donde yo pueda opinar de algo y la gente pueda comentar. Entonces hice un blog que se llamaba Memorias de un Barista y pues empecé a escribir todo lo que yo pensaba acerca del café. Y dije, pues si me lee una persona, pues ya con eso Qué estoy chido. contento. Y la verdad es que no fue una persona, fueron cientos, fueron miles de personas las que empezaron a leer el blog. Y pues ahí empecé a más de lleno con el café. Que seguramente era toda la gente que como tú no tenía con quién hablar de café, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que había mucha gente con esos mismos deseos de hablar de café y sobre todo de café de especialidad. Poco a poco yo iba conociendo el café de especialidad, como dices, en Australia pues ya se hablaba más de café, en México pues no se hablaba mucho y en este mismo blog yo, por ejemplo, me puse a investigar, me puse a investigar como por qué se le llamaba capuchino a Ajá. lo que le decíamos capuchino, que era la bebida esta de 3 capas de leche, espresso y espuma con canela. Me puse a investigar por qué se le llamaba capuchino, me puse a investigar acerca del arte latte. Yo buscaba cafeterías que hicieran arte latte, no encontraba ninguna. Lo más cercano que encontré fue una cafetería que estaba en Tepozotlán, ya no existe, pero se llamaba Antiguo Café del Rock. Y esa fue mi primera reseña, la primera reseña del blog, porque yo la visité y en la superficie, en la espuma, dibujaron con caramelo, Ajá. dibujaron una telaraña. Ok. Entonces yo dije, wow, esto es arte late, ¿no? Entonces ahí me emocioné mucho y pues lo escribí en el blog. Pero bueno, pues eran como los primeros ahí intentos de hacer algo diferente en las bebidas. Y pues con el tiempo, mucha gente leía el blog, mucha gente que le medio gustaba el café, empezaron a leer el blog y empezaron como a interesarse más. De hecho, creo que muchas cafeterías también que leían el blog empezaron a especializar su cafetería por lo que yo escribí en el blog. Órale, qué chido. Entonces, pues a mí eso me emocionaba mucho. Entonces, de repente me cansaba, de repente decía, no, pues no mucha gente lee el blog. Entonces, y cuando veía eso, cuando me enteraba de eso, pues con más razón seguía escribiendo y asistiendo a eventos de café. Claro, porque además pensemos o sea, como que intentemos ponernos en el tiempo. A principios de los 2000 ha de haber sido esto, ¿no? No era tan fácil como de abrir TikTok y buscar qué es capuchino. O sea, había que haber una investigación de tiempo. Sí, fíjate que sí, así como dices, no había como dónde investigar, había páginas de internet, generalmente más en inglés, y pues tocaba hacer una mayor investigación y realmente nunca supe por qué le llamábamos capuchino a esta bebida. Lo que sí encontré es que no nada más México, sino que también México, Centroamérica, Sudamérica, todos le llamábamos capuchino a esa bebida, que en realidad pues le tuviéramos que poner un nombre, sería latte macchiato. Entonces, pero fue lo que encontré. Pero bueno, conforme iba escribiendo, avanzaban los años, creo que
Creo que es muy notorio cómo cambiaba de opinión, porque a veces cuando empezó el blog yo tenía una opinión, pensaba de una forma y conforme avanzaban los años, pues iba pensando distinto, iba conociendo más y mi opinión cambiaba bastante. Oye, y mientras seguiste llevando este blog, que han de haber sido algunos años, ¿seguiste trabajando después del cochecito? Sí, trabajé un año en esta camioneta y después cuando dejé ese trabajo, seguí pues, fue hace mucho, no recuerdo los tiempos, Ajá. pero recuerdo que compramos, con mi familia, compramos un molino y un tostador de café, después una máquina de espresso. Y entonces, alguna vez tuve la idea de asociarme con alguien para poner una cafetería y esta persona pues echó para atrás ya días antes de hacerlo formal. Híjole. Yo tenía equipo, entonces dije, pues bueno, pues tengo una cafetera, tengo un molino, ¿qué hago, no? Pero no tengo un local. Entonces me dijeron, oye, ¿y si abrimos la puerta del departamento, la puerta de la casa, Ajá. y ponemos la cafetera y ahí vendemos? Y yo dije, no, pues es que cómo va a ser así, ¿no? ¿Cómo vamos a vender café desde la casa? O sea, no va a llegar nadie. Entonces, arriba de una lavadora vieja, una lavadora que ya no funcionaba, puse un mantel, puse en la puerta del departamento y tal cual, así saqué un cartelito que vendía café y el primer día ya tenía fila de gente para poder Órale. vender café. Entonces, así fue como empecé a vender café en mi casa. Ya después ya con la familia también ya hicimos el esfuerzo, sobre todo mi mamá hizo el esfuerzo y abrimos una cafetería ya más formal, ya en un local bien establecido. Por esta zona. Es que, bueno, quien no sepa, estamos en el sur. Entonces, ¿fue por acá más o menos donde andaba? Sí, fue por Cuapa, por Ah, ok. Villacuapa, ahí abrimos la cafetería, estuvimos ahí más o menos como 2 años. La cafetería se llamaba Café Paradiso. Ajá. Entonces esa fue como la predecesora de Memorias de un Barista, de la cafetería. Ok. Ya tenía yo el blog, ya escribía sobre café, pero la cafetería se llamaba así, Café Oye, ¿y Paradiso. a qué hora ibas a cafeterías? Híjole, pues podía ser en las mañanas, los fines de semana, no habría los domingos, entonces era el momento para visitar cafeterías. Pero visitaba muchas cafeterías antes de abrir la cafetería. De hecho, cuando abrí la cafetería, el Café Paradiso, Ajá. hice una pausa en Memorias de un Barista, en el blog. Hice una pausa, entonces sí visitaba cafeterías, pero ya mucho menos. Ya cuando tienes un primer negocio, Sí, el claro. negocio te absorbe. Oye, ¿sigue viva la página, el blog? Está viva la página todavía existe, se sigue llamando igual como se llamaba en 2007, se llamaba, bueno, Memorias de un Barista, ahí sigue la página, pero ya no funciona como blog. Ah, ok, De ok. hecho, el blog en migraciones de la plataforma estaba hecha en WordPress, está hecha en WordPress, entonces por migraciones se fueron perdiendo No, se las perdió todo, no entradas. quedó. Sí, no, quedaron algunas, quizá las más recientes fueron las que se rescataron, pero pues bueno, pues el blog quedó en la memoria de muchos. Y qué feo, porque eso hasta de librito o algo así hubiera quedado. Pues al final era una crónica, ¿no? De cómo transicionó el café en la ciudad. Sí, sí, tal cual. Yo recuerdo cuando yo empecé el blog, había casi nada de cafés de especialidad. Existían, por ejemplo, ya estaba Pasmar, estaba Café Rococó Claro. en la Condesa y estaba también Expresarte. También un poquito ahí Gradios también Ujú. estaba y era lo que había, no había más café de especialidad, era lo único que había en la ciudad. Oye, ¿y cuándo pasas de Paradiso a Memorias? ¿Ya es la transición tal cual? Sí, pues cerramos Café Paradiso allí en Villacuapa porque era complicado el mercado. Creo que yo creo que estaba adelantado a su tiempo. Entonces, y además la zona se empezaba a volver peligrosa. Entonces decidimos ya pues cerrar la cafetería y más o menos 2 años después, pues yo estaba como aferrado, como que yo quería seguir en el café, no quería dedicarme a trabajar en una oficina, ni nada de eso, entonces no quería tener un horario Ajá. de trabajo, entonces dije, no, pues yo quiero seguir en el café, y pues lo platicaba con Laura era mi novia en ese entonces, pues ella dijo, pues a mí también me interesa el café, entonces pues yo también quiero
yo también quiero emprender, y entonces pues nos asociamos. Y como ella siempre me acompañaba a escribir reseñas, cuando iba a cafeterías ella me acompañaba, incluso yo también escribía algunas reseñas del blog, te dijo, pues nos asociamos, y yo pensando cómo le ponemos a la cafetería, pensando en seguir con Café Paradiso también, pero luego dije, no, pues vamos a colgarnos de la fama del blog y vamos a ponerle de la misma forma, Memorias de un Barista. Al fin el blog ya es muy conocido. Y entonces fue que empezamos a buscar locales, encontramos uno en la colonia Roma y pues ya fue el que se rentó, y afortunadamente el nombre nos ayudó mucho. El nombre hizo que mucha gente llegara del norte de la ciudad, del sur de la ciudad, del centro de la ciudad, con la idea de ir a la colonia Roma únicamente para visitar Memorias de un Barista. Órale. Aunque claro, también mi idea era no atarme a un horario y como en una oficina, pero pues nada Salió que ver, peor. ¿no? O sea, al principio salió peor, sí, Ajá. claro. Al principio tenía que levantarme muy, muy temprano para poder abrir la cafetería en la mañana, a las 7 de la mañana creo que abríamos. Entonces yo vivía en el sur, tenía que levantarme muy temprano, correr a la cafetería, abrir. Entonces, pero bueno, esos primeros meses los disfruté mucho. ¿El local es el donde está actualmente? No, donde está ahorita la cafetería ese local lo tomamos un año después. Nosotros estábamos en un local que ahora es una estética. Empezamos, es la misma dirección, Frontera 83, nada más que antes era local B, ahora es local A. Ah, se movieron el Sí, vecino. nada más nos cambiamos de al lado, porque el local en el que estábamos era más pequeño. Ujú. Entonces se desocupó el local actual, y pues el dueño me dijo, oye, ¿quieres pasarte de este lado? Y pues yo no lo pensé dos veces y me cambié. Oye, entonces siempre fue esto un negocio familiar, o sea, primero fue con tu familia y luego fue como el negocio de pareja. Sí, 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 siempre fue así. Pues sí, primero con mis papás. Yo no tenía dinero. Entonces, pues ellos me ayudaron mucho, me apoyaron comprando equipo, pues con todo el apoyo que pueden dar los padres. Y empezamos juntos. Y después ya fue con Laura, ¿no? Ya digamos con mi nueva familia. Y ahora pues seguimos ahí, ¿no? Seguimos ahí, ya no en la barra como tal, pero sí, bueno, de repente sí hacemos uno que otro café, entramos a trabajar a la barra, pero ya estamos un poco a la distancia, ya delegando mucho de lo que se hace en barra, pero aún así seguimos ahí presentes. En qué momento empezaste como a dar tantos pasos? Después tú te hiciste tostador y eso, pero ¿cómo fuiste tomando esas decisiones? Yo creo que uno siempre siente inquietud de hacer más. Entonces siempre tuvimos Laura y yo inquietud de hacer más, de aprender más, de capacitarnos más. Entonces yo pues casi casi desde que me salí de trabajar en la camioneta, compré un tostador. Bueno, mi papá compró un tostador, entonces empecé a tostar café y me di cuenta de que tostaba mal, que yo no sabía tostar. Entonces vendí el tostador para poder abrir Memorias de un Barista, y con el tiempo pues me quedó como esa espinita de tostar yo mismo otra vez. Adquirimos un tostador pequeño, y ahí fue cuando empecé a pues incursionar en el tostado de café. Y yo creo que ahí fue como otro mundo, ¿no? El barismo es una cosa, el tostado es otra cosa Sí, claro. totalmente distinta. Bueno, ni tan distinta, pero es al final otro oficio. Ujú. Entonces, pues ahí me gustó mucho el tueste, empecé a dedicarme más de lleno en eso, porque hubo mucha gente que empezó a pedir café para sus negocios. Yo compré un tostador pensando en que iba a ser nada más como para la cafetería, como Ajá. para vender tal vez un cuartito de café, pero con el tiempo con el tiempo, ni tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, fueron como a los 2 meses, ya tenía cafeterías o restaurantes que me pedían 30 kilos. Entonces me quedé corto con ese tostador, compramos otro tostador más grande, y ya fue con el que empezamos a hacer crecer más el negocio, y surgió Sonata Tostadores. Ya después ahí pues empezamos a mí siempre me gustaron las competencias, siempre me gustó ver las competencias de baristas, las competencias de ¿Nunca probar. le entraste a barismo? Nunca entré, no, siempre la verdad es que me daban nervios. Yo soy Ok. muy nervioso, entonces como veía que había que hablar,
Entonces eso me llenaba de nervios y dije, no, pues me falta preparación. Sí quería entrar, ¿no? Sí tenía esa intención. Y cuando por fin me decidí a entrar a una competencia, yo decidí que iba a entrar a la competencia de Brew Bar, a la competencia de filtrados. Eso fue en el 2017. Yo ya tostaba café. Y entonces Laura me dijo, oye, pues, pero tú eres tostador, tú métete a tostado. Y yo no quería tostado porque no me sentía seguro en el tostado. Yo era como prácticamente nuevo en el tueste. Entonces yo quería entrar a Brew, pero me ganó la presión social y me metí a tostado. Entré a tostado y creo que me fue mal. Quedé pues casi en último lugar. Oye, te voy a interrumpir un segundo. Las competencias de barismo de Brew, pues creo que todo el mundo lo hemos visto si hemos ido al LAMSE. Te hemos visto incluso a ti jueceando. Pero ¿cómo es una competencia de tostado? Una competencia de tostado es casi una semana completa, donde el tostador tiene que hacer diferentes pruebas. Entonces, todos evalúan el mismo café. Uh-huh. Tienes que hacer como pruebas de laboratorio, tienes que medir la densidad, tienes que medir la humedad, tienes que hacerlo correctamente, tienes que saber usar los equipos, tienes que determinar cuánto pesa cada zaranda del café. Por ejemplo, cada café tiene diferentes tamaños. Entonces, pero no todo el café, toda la muestra del café es homogénea. Entonces tienes que separarla por tamaños y determinar cuánto pesa cada tamaño de café, cada zaranda de café. Entonces tienes que hacer eso, saber ubicar los defectos del café, ubicarlos, contarlos, ver a qué huele el café, qué color tiene. Eso lo anotas en un formato y una vez que lo llenas, pues lo entregas. Y después tú estas muestras del café que vas a tostar, que todos tuestan el mismo café, te dan 4 muestras de café. Uh-huh. Las tuestas, las catas y con base en eso haces un plan de tueste. O sea que vas a predecir cómo vas a tostar el café, cuánto café vas a poner y cuánto café va a ser el rendimiento, cuánto café vas a sacar de esa muestra tostada. ¿A qué vas a ver el café? Tienes que decir, pues en caliente vas a ver a caramelo, chocolate y frambuesa. Y en tibio vas a ver a frambuesa, mandarina y limón. Todo esto de tus pruebas. Sí. Tienes que, una vez que haces tus pruebas, vas a tostar ese mismo café en un tueste de producción, o sea, en un tueste mayor. Ajá. Entonces tienes que predecir a qué vas a ver el café que vas a tostar. Órale. Y además el color, qué color va a tener en la escala de Actrons. Entonces todo eso lo apuntas y pues cada acierto te da puntos. También la catación del café que hayas tostado al final te da puntos. Entonces el que junta más puntos pues es el que gana. ¿Y cómo te fue en esa primera? Me fue muy mal, quedé, te digo, casi en último lugar, pero lo que me gustó fue que entendí que hice mal. Entonces dije, pues entiendo todo lo que hice mal, para la siguiente voy a volver a entrar, tengo que corregir esos errores. Y si no gano la competencia, pues vuelvo a entrar, y si no gano, pues vuelvo a entrar, y si no gano, pues vuelvo a entrar. Así, aunque pasen 10 años, voy a seguir entrando hasta ganar la competencia de tostado. Afortunadamente, pues al año siguiente gané la competencia de tueste, en 2018, y creo que ahí fue como un antes y un después, ¿no? El entrar a esa competencia y ganarla, pues me llenó de mucho compromiso, ¿no? Mucho Ajá. compromiso con lo que hacía, con la gente que esperaba algo de mí. Me sentí obligado a aprender más, muy obligado a aprender más para hacer un buen papel en la competencia mundial. Y además mucha gente volteó a verme y esto me hizo subir muchísimo las ventas. Empecé a vender muchísimo más café, empecé a dar mucho más capacitaciones. Entonces creo que el enseñar te ayuda mucho a aprender. Claro, entonces, te estás actualizando todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, además pues muchas veces aprendes algo y si no lo ejecutas se te olvida. Entonces en mi caso pues aprendo cosas y como continuamente las estoy enseñando, pues ya no se me olvida, ya se me queda grabado. Uh-huh. y me obliga a seguirme capacitando. Pero pues así fue la competencia. Entonces yo creo que a partir de ahí fue cuando empecé ya no a crecer caminando, sino crecer ya de manera acelerada. Oye, ¿y cuándo fue? ¿Eso fue en 2018? ¿2019? 2018. Y te fuiste a Tailandia, ¿no? Me fui a Taiwán. Ese mismo año me fui a Taiwán. Ese mismo año me llegó una invitación de una asociación taiwanesa que se llama Taiwan International Association.
este, me llegó una invitación para participar en una competencia de campeones de Asia. O sea, participaba el campeón de Corea, el campeón de Japón, ¿Y por qué el mexicano? y pues sí, era un Fue invitado, invitado. yo era un invitado, sí, Ajá. ya tenía varios años que invitaban al campeón mexicano. Ujú. Entonces, porque había muy buena relación entre el director de esta asociación Ujú. y la AMSE. Entonces había muy buena relación e invitaban al campeón mexicano. Y en ese año pues me tocó ir a mí. Me invitaron y pues con todo el gusto fui a ese mismo año a competir a esta competencia casi 100% asiática. Que según yo es el trofeo que tienes en Memorias, ¿no? En la barra. Sí, sí, ahí tengo un trofeo, quedé en segundo lugar en esa competencia éramos 14 competidores, y afortunadamente pues me fue muy bien. O sea, si ya tenía las miradas encima, después de eso fue la explosión de ti como tostador, ¿no? Sí, sí, sí. Yo todavía no me la creía. O sea, yo cuando gané la competencia dije, tenía miedo, estaba Ajá, asustado, ajá. ¿no? Estaba algo nervioso porque dije, pues tengo que ir a una competencia mundial, ¿no? Entonces, eso me llenaba de miedo. Ahí tenías que hablar. No, 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 no tienes que hablar, solamente pues comunicarte con algunos jueces, voluntarios, para hacer algunas preguntas, pero no como a manera de competencia, Ujú. solamente para aclarar tus dudas. Decía yo que me llené de mucha confianza ese año porque todavía no me la creía, entonces cuando me invitan a la competencia esta asiática, yo dije, pues sí voy, porque me va a servir para entrenamiento, para la competencia mundial, porque además usan los mismos equipos que usan en la competencia mundial. Pues yo fui muy contento, iba un poco escéptico, o sea, como tal vez pensando más en aprender que en competir. Sí, que en llevártela, ¿no? Sí, no, pues yo estaba nervioso, estaba pensando también, pues en eso nada más, en aprender. Entonces, pero llegando ya a Taiwán, empecé conocí gente taiwanesa que me ayudó, me llevaron a una cafetería a entrenar y me sentí bien con el equipo, entonces dije, pues sí puedo ganar, dije, sí puedo hacer un ¿Te buen fuiste papel. solito? Me fui solo, sí. Sí, 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 me fui solo y no, o sea, sí me fui solo de aquí a Taiwán, pero afortunadamente allá conocí a un taiwanés, que se llama Lu, entonces él me ayudó mucho, él, pues prácticamente sin conocerme, Ajá. me ayudó, me llevó a entrenar, me orientó cómo funcionaba Taiwán, cómo funcionaba el metro, cómo llegar a donde tenía que llegar, de Taipei, la capital, me dijo cómo moverme a la ciudad donde tenía que competir, que era Tainan, y de ahí me moví a Tainan, pues ahí sí ya estaba solo. Eso es lo bueno con las demás personas, ¿no? de la Sí, sí. competencia. Y pues me sentí bien, creo que hice bien las cosas y cuando fue el resultado, pues estaba contento. No, de hecho antes de que dijeran los lugares, yo catamos los cafés de todos los competidores y yo recordaba que sabía mi café. Yo estaba un poco temeroso, dije, no, pues igual no me va bien, igual quedo en los últimos. Pero cuando caté mi café, bueno, cuando caté los cafés de todos y me Dijiste, acordé del mío, del sabor del mío, dije, no, pues dije, sí me va a ir bien. Entonces, afortunadamente, pues sí, me fue mucho mejor de lo que esperaba y me quedé con muchísimas ganas de seguir compitiendo. Y luego, bueno, después al a la año que mundial, sigue, ¿no? me fui a la mundial y casualmente fue en Taiwán también. Ujú. También fue en Taipei, bueno, ahí fue en Taipei la competencia. Pero ya hasta el metro sabías usar, entonces ya. Sí, ya me sentía local, ya Ajá. sabía muy bien cómo moverme. Entonces, y ahí me acompañó Laura, mi esposa, me acompañó, ella fue mi coach en la competencia. Y también me acompañaron amigos, un par de amigos pues ahí a apoyar, a Ajá, echar echar porras. porras. Y ahí éramos ya más, ¿no? Ahí éramos, pues ya todo el mundo, éramos 24 competidores. Y afortunadamente, pues también me fue muy bien, ¿no? Quedé en el quinto lugar Ujú. en esa competencia. Entonces, pues, ¿qué puedo decir, no? La verdad es que me sentí súper afortunado porque si me hubieran, cuando gané la competencia nacional, si me hubieran dicho, oye, pues fírmale aquí y vas a quedar en el lugar 12, 15, yo firmo, ¿no? Digo, sí, sí, yo quiero que me vaya así. Pero no, afortunadamente, pues yo creo que el miedo y los nervios te ayudan a superarte. Como que ese miedo pues en mi caso, el miedo a hacerlo mal Ajá. hace
que me ponga a estudiar, que me ponga a entrenar, que me ponga a practicar, que me esfuerce más por ese miedo y afortunadamente me ha dado resultados. ¿Ya no has vuelto a competir en nada? No, dejé las competencias, he ayudado a gente, ¿no? A competir, he ayudado, he coacheado a gente y ahora pues como juez, he estado como juez en Brew Bar, he estado como juez en Tostado y pues ahora que soy juez, pues ahora ya tampoco puedo competir, porque Ajá. una vez que eres juez, Tendrías que dejarlo, ¿no? tendría que dejar de ser juez 2 años, Ah, ok, 2 años, entonces para poder volver. ¿Y Entonces, todavía te mueve la cosquillita o ya no? pues ya no, ya no tanto. O sea, sí me emocionan las competencias, pero creo que me emociona mucho verlas. Estar compitiendo, siento que ya fue una etapa, ¿no? Entonces ahora me gustan más otras cosas, me gusta estar en mi tostador tostando cafés, me gusta promover el café mexicano Ujú. en otras partes del mundo. Eso me emociona mucho. Pues sí, me siguen gustando las competencias, pero así como en hace años tenía esa inquietud por competir en baristas, que ahora no tengo, ahora ya se fue esa inquietud, también de repente tenía esa inquietud de volver a competir en tostado, porque creo que me pudo haber ido mucho mejor, Si hubieras porque así, repetido. sí, claro, sí, porque así como en la primera competencia nacional que me fue mal y supe que hice mal y podía mejorarlo, en la mundial también sé que hice mal y qué podría mejorar para que me fuera mucho mejor. Ujú. Pero pues bueno, que siento que hay como tiempos para todo. Pues ya pasé esa etapa de primerizo en las competencias, ya pasé esa etapa de ser emprendedor novato, ya pasé esa etapa de ganar competencias y ahora estoy en la etapa de la competencia real, ¿no? La competencia de verdad, que es en Contra el el día mundo. a día, sí, sí, contra el mundo, contra mucha gente que le gusta hacer lo que hago y es una competencia pues bastante amena, yo digo. O sea, incluso hay mucha gente en el medio del café que pues es mi competencia, pero Ujú. nos llevamos muy bien y compartimos tips y platicamos, nos compartimos clientes, entonces, y al final vivimos de esto, ¿no? Pero no deja de ser competencia, pero yo estoy contento ahorita en esta etapa de todo lo que he aprendido, aplicarlo a la hora y seguir aprendiendo. Oye, ahorita que decías eso de que pues entre competencia igual se apoya uno y esto, fue de repente medio sonado que se juntaron entre varios para comprar un gran café que salió de México. Digo, justo para que no saliera de México, que se quedara aquí, ¿no? Cosas que no creo que no se hacía tanto. Tiene fama de que el mejor café mexicano se va Sí, al exterior. sí. ¿Cómo ha sido justo eso? Tratar como ya de cachar lo que es de aquí y venderlo en México. Sí, pues afortunadamente cada vez hay más gente interesada en el café de especialidad y cada vez hay más gente consciente de que el café muy especial cuesta más, Ujú. que al productor le cuesta más producir ese café. Entonces, cada vez hay más gente que paga por café. Y por ejemplo, pues hace años cuando eran los eventos de tasa de excelencia, por ejemplo, pues los buenos cafés pues se iban exportados, nunca los veíamos aquí y afortunadamente cada vez hay más certámenes como tasa de excelencia, ¿no? Por ejemplo, este año hubo un certamen en Oaxaca que fue organizado a nivel estatal Ujú. y entonces participaron, me parece que cerca de 700 productores de café que mandaron su muestra y fue en mayo cuando fue la subasta. Afortunadamente a mí me tocó ser parte del equipo de tostado de este certamen y también me tocó ser del panel de catación, o sea, panel de catación el que al final el juez que junto con otras personas, junto con otros colegas, determinamos el puntaje de los cafés y esos cafés se fueron a subasta y ya en subasta pues hicimos como equipo entre, ya no nacionales, sino entre gente de la ciudad. Nos unimos con Paradigma, con Kino, con Alma Negra, con Néstor de Casa 90. 1990. Nos unimos y compramos el primer lugar, que se fue hasta 1,500 pesos el kilo. Entonces, nos habíamos puesto de acuerdo a que íbamos a pagar nada más 1,000 pesos. Dijimos, si llegamos a 1,000 y ya más, ya no subimos. Pero ya con la emoción, ya ahí, emocionados ahí en la Ajá. subasta, pues perdimos la cabeza y llegamos hasta 1,500. Y afortunadamente
se hacen subastas para que esos cafés tan buenos se queden aquí en México. ¿Y lo valió? Sí, seguro, sí, definitivamente sí. Yo creo que quien no se lo llevó se arrepintió de no haber ofertado más. O sea, incluso, digo, más allá de lo romántico, como negocio funcionó comprar ese tipo de café y o sea, redituó. Sí, sí, porque si bien hay gente que puede decir que el café está muy caro, también hay gente que sabe lo que hay detrás, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente que puede decir, es un café muy caro, ¿cómo va a valer eso un café? Pero no ves lo que hay detrás, Sí, claro. ¿no? No es nada más como notas a jazmín, a lavanda y frutos. O sea, no es nada más eso. O sea, es todo lo que significó esa subasta, todo lo que le significa a esa productora producir ese café, lo que le costó llevar su café de la costa, porque ella es de la costa, tuvo que llevar su café a la capital, tuvo que llevarlo, esperar a que se lo trillaran, a esperar a que le recibieran la muestra, y puso todos los sueños que tenía en ese café, en esa muestra de café, y ella nunca se esperó que llegara hasta la final, o tal vez lo esperó, no lo sé, no, tal vez lo esperó porque pues seguramente ella sabía el trabajo que había hecho. Entonces, detrás de ese café hay toda una historia. No es Claro. nada más como un productor que cosechó, te benefició y lo vendió. No es tan fácil, ¿no? Es mucho más detrás de eso. E incluso porque había gente que me decía, oye, es que yo puedo comprar por ese precio, comprar un café de Etiopía, compro un café de Panamá y se vende mejor. Y no sé, siento que es como hacernos chiquitos, como que pensar que mejor me compro un café de Panamá, Ujú. como si México no tuviera ese potencial que tiene. Entonces yo creo que seguro que sí valió ese café, mucha gente supo el valor, todo lo que le daba valor a ese café y mucha gente y salió, se vendió como pan caliente, se vendió Ya no hay nada de eso, rapidísimo. ya se acabó. Queda poquito, no porque no se haya vendido, sino porque yo lo guardé, o sea, lo guardé para alguna edición especial o para llevarlo a que el mundo lo conozca. Entonces a mí me gusta mucho viajar, Ujú. entonces generalmente cuando viajo pues agarro lo mejor que tengo y me lo llevo a hacer ofrecer cataciones en diferentes espacios en el mundo. De hecho, apenas ahorita que fui la semana pasada a Memorias, había un par de tazas también con... O sea, ya tratas de tener siempre como una selección especial, digamos. Bueno, siempre tenemos cafés para filtrados, Ajá. cafés muy muy Ah, especiales. ok, ok. Siempre buscamos hacer una buena selección de los cafés que se van a ofrecer en cafés filtrados. Si bien tenemos el menú tradicional de cafetería, Sí. macchiatos, flat white y capuchinos y lattes y todo esto, también tenemos un menú para ofrecer cafés filtrados. Ujú. Entonces generalmente tenemos como 4 o 5 opciones que van cambiando, a lo mejor duran una semana, duran 15 días, pero siempre tenemos como entre cafés de Oaxaca, de Michoacán, de Puebla, de cualquier lado, que creamos que tienen un gran perfil. Y entonces siempre tenemos cafés muy especiales ahí para cafés filtrados. Sí, de hecho, creo que donde más he visto como... o sea, si alguien quiere un gran café, creo que en Memorias no hay falla, ¿no? Siempre va a haber algo bueno, muy bueno que tomar. Sí, sí, seguro. Sí, tratamos de siempre tener ahí en la barra cafés muy buenos, pues para que la gente se vaya muy contenta. Entonces, me acuerdo que antes cuando se ofrecían cafés filtrados en la barra, pues lo que se ofrecía era el menú de Brew Bar y ofrecíamos Chemex, Calita, B60, Aeropress y ya dejamos eso, ¿no? Como que dijimos, pues al final no es lo importante El método. el método, sino el café. Entonces ya ofrecemos cafés por origen, ya los ofrecemos, sí ha habido cafés de origen, pero Ujú. ahora lo ofrecemos con toda su trazabilidad, decimos de qué finca es, de qué productor y el perfil que tiene y ya la gente nos pide un café sin importar el método. A lo mejor hay alguien Que pide algo que específico. sí, algo específico, a lo mejor quiere una prensa, quiere un Aeropress o una calita, algo así, pero nosotros lo hacemos en donde creemos que tiene el mejor perfil. Y bueno, a mí la verdad es que me gustan mucho los perfiles de los cafés limpios, filtrados, generalmente que da un B60 o un origami. Oye, Lalo, ya nos contaste ahorita desde que empezaste en una camioneta a trabajar, que abriste una cafetería, que abriste otra cafetería, que te empezaste a tostar, que acabaste haciendo... O sea, fue un ascenso así, que a lo mejor cuando empezaste nunca lo soñaste o no sé. ¿Cuál sería tu siguiente paso? No lo sé, híjole,
Pues yo creo que es una pregunta difícil, ¿no? Porque quiero muchas cosas. Ajá. O sea, siempre quise tener en mente tener una finca. Ujú. Yo siempre pensaba que el siguiente paso era ese, tener una finca. Lamentablemente ahorita, o sea, la verdad es que veo complicada la situación por temas de seguridad. Ok. Entonces, eso hizo que se me fueran un poco las ganas de tener una finca. Entonces, ese plan de momento pues está estancado, pero, pero siempre he tenido muchas ideas, muchos sueños. Me gustaría, híjole, tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, abrir otra cafetería, hacer crecer más el tostador, capacitar más gente. Hay muchas cosas, ¿no? Pero de repente pienso cosas y cuando me doy cuenta ya las estoy haciendo, ya Sí. estoy en eso. Entonces, pues hace, no sé, 5 años, tal vez la respuesta era muy similar, ¿no? Hacer crecer el tostador. Y ha crecido muchísimo, ha crecido muchísimo. Entonces, digamos que quiero seguir siendo profesional en lo que hago, mantener, no mi vida tal cual está, siempre los cambios son buenos, pero, pero puedo decir que estoy satisfecho, ¿no? Que estoy satisfecho con lo que tengo ahora. No quiere decir que no quiera más, Ajá, sí, 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 sí. sí quiero más, pero digamos, soy feliz, ¿no? Porque al final puedo dedicarme a lo que me apasiona, puedo dedicarme a lo que me gusta, puedo decir que no trabajo, puedo decir que mi pasión es lo que me da para vivir. Pues no sé, o sea, de repente sueños tengo un montón. Estoy contento con lo que tengo más sueños, quisiera hacer más cosas. No sé por dónde empezar, ¿no? Pero tal vez poner otra cafetería, tal vez me gustaría otra cafetería en otra parte del mundo. Algo algo que me llene de emoción en la vida. No, no esperaba eso, porque además no es poca cosa, ¿eh? Eso de mantenerse estable en una situación que te gusta está difícil. Sí, 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 y yo también como juez también me ha gustado mucho. Alguna vez una persona decía que los competidores están muy nerviosos cuando compiten, pero no saben que los jueces pueden estar más nerviosos que los mismos competidores. Y me pasó en mi primera competencia de Brew Bar, y cuando de repente ya estaba frente a la competidora, me di cuenta de que eso era cierto. O sea, yo estaba muy nervioso. La competidora estaba súper nerviosa, pero yo creo que yo estaba más. ¿Todavía te sigue dando nervio juecear? No, ya no. Pues un poquito, ¿no? Pero me da más emoción que nervios. En esta última competencia la disfruté mucho. O sea, ya pude estar frente al competidor sin sentir nervios, solamente disfrutando la rutina de los competidores. Lalo, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa y cerramos después con unas preguntas? Claro que sí. Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. Mi anhelo de encontrarlo me lleva al Pedregal. Lo busco por Guerrero, la Villa y Tizapán. Por la colonia obrera, donde un café tomar. ¿Te gusta el café? ¿Para una cita, para trabajar, para ir con amigos, para ir tú solo? Seguro hay un lugar ideal y que está cerca de ti y seguramente ya está registrado en la bitácora. Sigue en Instagram y TikTok a Bitácora Cafetera, donde encontrarás el lugar perfecto para tomarte un café como a ti te gusta. Pues estamos aquí de regreso, estamos en el tostador de Sonata con Eduardo Juárez, que ya nos contó muchísimas cosas. Lalo, este programa siempre lo cierro con un par de preguntas. Lo primero es, ¿tú recuerdas una taza que te haya así explotado la cabeza? Sí, yo creo que varias. La primera, es que sí, han sido varias. Yo creo que la primera fue un café que me mandó una prima que vivía en Estados Unidos. Me mandó un café, un Blue Mountain de Jamaica. Uh-huh. Y en ese momento cuando lo probé, me voló la cabeza. Dije, wow, este café sabe súper diferente, sabe a lo mejor que he probado en mi vida. Entonces, hoy en día, si la volviera a probar, tal vez no me gustaría tanto, Ajá. ¿no? Pero para mí eso fue un café muy diferente. Entonces ese café me gustó mucho por lo diferente que era a lo que yo conocía. Ese fue uno. Otro fue un café que probé en un café filtrado en Rococó. Entonces, iba yo mucho antes a Rococó, porque ahí estaba, yo creo que de mis principales maestros, que era Aquiles González.
Entonces él me paró un café filtrado que tiene una acidez increíble. Entonces me voló la cabeza, ¿no? Cómo un café podía ser tan complejo en su sabor, en su acidez. Entonces ese fue otro. Y después ha habido muchos, ¿no? Ha habido muchos que, pues, a lo mejor creo que esos cafés fueron más por lo que representó en su momento. Y después ya ha habido muchos cafés, ¿no? Que a lo mejor me gustan mucho por sus perfiles, porque saben muy ricos. Como este café de la subasta de Oaxaca, del café de Micaela, la productora. Ese café me gustó muchísimo. Hay más cafés, así que por su perfil me vuelven loco. Pero yo creo que así como que significaron algo. Yo creo que fue ese café de Jamaica y el café que probé en Rococo. Sí, porque además ahorita tú ya pruebas los mejores cafés de México, ¿no? ¿Ya tu trabajo te lleva a ese tipo de perfiles? Sí, 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 ya es muy común, ¿no? Que pruebe cafés de perfiles muy diferentes, muy complejos. Ya es común, siempre busco probarlos, y también pues en las competencias pues mucha gente lleva cafés increíbles que te vuelan la cabeza. Oye, Lalo, mi cuenta, y lo sabes porque lo has visto, es de recomendaciones, de postear cosas, lo que alguna vez también fue Memorias de un Barista. Sí, sí, sí. ¿Recomiéndanos cafeterías? Cafeterías de Ciudad de México, de México, Pues, no sé, o sea, yo te diría que de cualquier lado, pero la verdad no soy en más en Ciudad de México. En Ciudad de México, pues, bueno, pues fuera de Memorias de un Barista. No, primero Memorias de un Barista. Bueno, primero Memorias de un Barista. Bueno, tengo varias recomendaciones. Hay una que no está en Ciudad de México, que me parece que vale la pena que toda la gente vaya. Tal vez ya la conoces, pero a mí me gusta mucho este café. Es La Banda, en San Miguel de Allende. Es uno de mis cafés favoritos. Ajá. Porque sientes ahí como, no sé, como nostalgia, paz, y además de que los cafés son súper bien cuidados y bien tostados. Los dueños se preparan mucho. Es una de mis cafeterías favoritas. Uh-huh. Esta sería fuera de Ciudad de México. Y en Ciudad de México, híjole, pues es que hay un montón de barras nuevas. Regularmente yo visito los domingos cafeterías. Entonces, híjole, pues es que hay tantas que me gustan. Por ejemplo, me gusta mucho Mimo. Mimo me gusta mucho. Uh-huh. Está en la del Valle. Me gusta mucho, pues, donde tengo amigos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues, Paradigma con Arturo, me gusta mucho ir. Hay una cafetería en Ciudad de México, en Polanco, que se llama Monarch House. Es una cafetería coreana. A mí me gusta mucho porque me recuerda mucho a Corea. Me gusta mucho porque es como que entras ahí y entras a Corea. El país de Corea. Sí, y a mí me gustan mucho las cafeterías coreanas. Y eso es como lo más cercano. Yo creo que, híjole, pues es que recomendaría muchas, sobre todo tal vez por amistad con la gente. Yo no podría decir como que tengo una cafetería favorita, porque muchas veces puedo decir que mi cafetería favorita es una, y alguien va y tiene una mala experiencia. Claro. O yo digo, no me gusta esta cafetería, y alguien va y tiene una buena experiencia. Entonces creo que muchas veces depende del café que tengan, depende del barista, si el barista está de buenas, si el barista está de malas. Hasta del ánimo que tú como cliente traigas, ¿no? Sí. A veces no quieres ni que te hablen, ni si se puso platicador el barista, es como... Sí, exacto. Entonces, yo diría que vayan a todas, ¿no? Que vayan a todas las cafeterías, que les den una oportunidad, que intenten platicar con la gente encargada de la cafetería, el barista, el dueño de la cafetería, pregunten sobre el café, y que vayan, como platicábamos hace rato, ¿no? Que vayan con humildad a conocer cafeterías y entender, ¿no? Que a veces que hay buenos días, hay malos días. Lo importante es probar y pues hacer comunidad. Oye, cuando vas como cliente, ¿qué pides? ¿Qué tomas? Siempre filtrado. Siempre pido un café filtrado. Si tienen B60, pues B60. Si no hay B60, pues origami, calita. Siempre algo así. Oye, Lalo, ya nada más para cerrar. Nos has contado mucho de tu historia en el café, de toda esta evolución que diste. Fuera de eso, ¿qué te gusta hacer? Muchas cosas. Me gusta mucho la fotografía. Uh-huh. Me gusta mucho hacer videos.
cuando salgo de viaje, pues siempre estoy haciendo videos con mi familia, que al Ujú. final no son videos que suba, pero sí hago videos con fines personales de verlos Ajá. en mi casa. Me gusta mucho eso, ¿no? Videos, fotografía, me gusta mucho investigar las cosas. Entonces, de repente, creo que desde que recuerdo, siempre he cuestionado todo. Siempre he sido muy, pues como dirían, como muy revoltoso. No contra el sistema, pero sí investigar mucho y cuestionar las cosas. Ajá. Entonces, sí, de repente me gusta mucho investigar todo lo que hago, todo lo que pienso o lo que las demás personas piensan. Entonces, eso me gusta mucho cuestionarlo, investigarlo. Y estoy así como medio, ¿cómo podríamos decirlo? Medio, si me ves como leyendo cosas, investigando cosas, muchas veces son como cosas medio conspiranoicas. Y es lo que de repente, la ciencia ficción me atrae mucho. Entonces, es lo que me gusta hacer. Como, creo que esas cosas y temas de arte. La música me gusta mucho también. ¿Qué música escuchas o ponle, estás tostando, qué te gusta escuchar de repente? Si estoy tostando, nada, porque no se escucha. O sea, Ok. hay tanto ruido que no escucho nada de música. Pero si estoy tranquilo, híjole, va a sonar como una respuesta de cajón, pero me gusta escuchar de todo. Ajá. Pero tengo me inclino un poco por temas viejitos, ¿no? Por ejemplo, si vas a memorias, lo que se escucha son canciones de los 50, de los 60, eso me gusta mucho. Y también me gusta mucho la música clásica, me gusta mucho. Justo te iba a preguntar por eso, Sonata. Así es, por eso se llama sonata de esa manera, porque sonata en una composición musical en el periodo clásico, era una composición que estaba destinada a un solo instrumento, o sea, un instrumento era el protagonista de esa melodía. Entonces todas las notas que conformaban la pieza eran para hacer pues una gran melodía, una gran armonía. Y entonces, pues ahí el principal era un solo instrumento. Y en el café me gusta pensar de la misma manera, porque en un café, cuando tuestas, pues no tú estás pensando en hacer, bueno, en mi caso no tú estoy pensando en hacer una mezcla, un blend. Yo pienso en un solo origen. Ujú. Pienso que un solo café sea el protagonista, que lo que hizo un productor, lo que hizo la tierra, llegue hasta la taza, que no sea mezclado con nada más y que al final cada tueste es como una sonata y la composición de notas aromáticas hacen una buena armonía en la taza. Qué padre. ¿Tienes una sonata favorita? No, pero me gusta mucho, yo creo que Beethoven y Bach. Lalo, pues nada, te agradezco que me hayas recibido aquí en el tostador. Te decía hace rato que aquí se hace la magia. Y sí, huele a magia acá. Nada, no sé si tengas algo que quieras decir, algo último con que cerrar. Pues nada, pues a la gente que sigan tomando café, que consuman café mexicano, que si bien hay mucho café en el mundo, el café mexicano tiene muchísimo potencial, tiene perfiles que buscarían en otras partes del mundo. Y pues eso, ¿no? Que sigan tomando café, que sigan aprendiendo, sobre todo a la gente que se quiere dedicar a esto, que nunca deje de aprender, que no llegue un día en que digan ya lo sé todo, porque eso no va a pasar. O sea, siempre seguimos aprendiendo y si no aprendemos, pues nos estancamos. Y que vayan a Memorias, ¿no? Que vayan a Memorias, estamos ahí en la colonia Roma Norte, estamos ahí en Frontera 83 y vayan, ahí los esperamos y pues se vienen algunas sorpresas. Vámonos. Bueno, pues muchas gracias, Lalo. No, muchas gracias a ti por invitarme. Y bueno, quien haya llegado hasta aquí, les agradecemos y nos escuchamos en otra ocasión. Gracias, hasta luego. Tomamos mucho café.